Los comentarios del Sefer Devarim. Todos los nombres de los libros de la Torá han sido cambiados y manipulados por los traductores, sin embargo, cada libro lleva el nombre que está en la primera oración del libro, a saber palabras Advarim y no Deuteronomio. En este capítulo Moshe da una breve historia de los años en el desierto. De 2 a 3 millones de israelitas salieron de Egipto. A pesar de esto, Moshe dijo que aún Yahuwah, verso 11, los multiplicaría más. En los últimos tiempos Israel será una multitud que abarcará casi todas las naciones conocidas, billones. Yahuwah, el que guarda el pacto, se encuentra en su promesa de multiplicidad física y en la adopción espiritual de nuestros patriarcas. A fin de que pueda quedar totalmente validado su pacto con Abraham, Yitzhak y Jacob, la cera de Jacob debe de llenar la tierra gracias a los Meloagoyim, una multitud de naciones israelitas gentilizadas. Moshe declaró en los Bebe 9:11 que Yahuwah mostrará un día la fidelidad al pacto, haciendo que se cumpla la promesa a Israel en los últimos días, por medio de miríadas de descendientes biológicos. Solamente la verdad acerca de las dos casas retrata con claridad este cumplimiento, enseñando la suma colectiva de Yehuda y las naciones de Efraín todas juntas, como la semilla de Jacob. Esaf es la moderna Roma/Edom, la cual nunca ha estado complacida con su herencia, en aquellos tiempos ni ahora, siempre ha querido arrebatar Eretz Yisrael de manos de los israelitas. Yisrael siempre ha sido temido por los Goyim, por eso es que han querido destruirlo. Los árabes, a pesar que son más de 500 millones, le temen al pequeño Yisrael, han querido destruirlo pero han sido vencidos. Muchos han cambiado la bendita Torá de Yahuwah por el Talmud y Kabbalah, un gran pecado, por el cual tendrán que pagar. No hay que hablar de la iglesia que no la ha cambiado, la ha desechado por completo. Revelación 22, 18, 19. Todas las naciones entonces verían que solo una gente sabia, en el Ruach, y comprensiva sería esta gran nación, física. Yisrael pasó adelante, y apartados para que brillen ante los hombres. De igual manera Yahushua renovó aquel llamado en Mateo 5, 13, 14. La Torá se convertiría en la sabiduría, después de su entrega a Yisrael en Horeb. Cuando Yisrael obedezca los caminos de Yahuwah, todas las naciones confesarán nuestra grandeza, y nuestra misericordia ante el hombre y ante Yahuwah. En Sinaí/Horeb Yahuwah se comprometió con Yisrael. A este compromiso matrimonial se le llama Erusim. Hay hermanos y hermanas que tienen su casa llena de adornos de animalitos, soles y lunas, aquí pueden ver la ordenanza de no tenerlos y es muy clara. Ver Romanos 1, 24, 32. Aquí se nos aclara más, algunos dicen que tienen imágenes pero no las adoran. La ordenanza es no tenerlas, está prohibido, B23. Está prohibido hacerlas, tenerlas o adorarlas. Esta profecía dada por Moshe se cumplió en los tiempos de Shlomo por la desobediencia de Yisrael y culminó en el pecado de Shlomo. Yisrael fue cortada en dos casas, la casa de Yisrael, reino del norte, y la casa de Yehuda, reino del sur, un Reyes 11. Yisrael se gentilizó por completo entre los Goyim y desechó la Torá. En estos precisos momentos que estamos en el Aharit Hayamim, últimos tiempos, Yahuwah está recogiendo a todo su pueblo Yisrael de las 4 esquinas del mundo, como profetizado por Moshe y todos los profetas. Esta expresión siempre es una metáfora para Yahushua en toda la escritura. Vemos que Yahuwah deja que Yisrael escuche su voz. No fue un derecho de nacimiento, sino fue más como una manifestación de misericordia. Su voz de misericordia fue acompañada por fuego, porque Yahuwah mostró y manifestó su voz en lenguas por y mediante el fuego. Se dijo que Yisrael escucharía su voz de entre el fuego. Las instrucciones de la Torá vinieron por intermedio de fuego, acompañado de los truenos y las lenguas. Luego, 1,500 años después, él dejó que la misma nación, al observar una de las 3 festividades de ascensión escuchara la misma voz, y con el mismo gran fuego y lenguas. Ellos escucharon la palabra en lenguas pero vieron fuego. Cuando Moshe fue llamado a rescatar a Israel, Yahuwah también causó que su voz se escuchara en y mediante el fuego. Entonces, los eventos de Hechos 2, Yahuwah dejó que se repitieran los mismos eventos al mismo pueblo que había recibido su voz y su Torá en el monte Sinaí. Yahuwah declaró sus maravillas Yahshua en Sinaí.
Después de la resurrección del Mesías, él nuevamente declaró sus maravillas. Eras es donde sacamos el término hebreo erusim. Hay dos etapas del matrimonio hebreo. Erusim y Nisuim. Erusim es el compromiso. Nisuim es llevarla para la casa. Cuando Israel vino al monte Sinaí para recibir el contrato matrimonial, Torah, estaban en Erusim, compromiso. Estaban supuestos a llegar a Nisuim a la casa del padre, pero no lo hicieron hasta 40 años después, a causa de la desobediencia. En aquel tiempo Israel tenía su intercesor, Mose. Ahora es la misma verdad, ambas casas tienen al Mashiach Yahushua, quien los está llamando porque ninguna de las dos casas de Israel oye claramente y sin temor, tal como antes. Esconder o ocultar el nombre de Yahuwah es un pecado contra este mandamiento, ya que lo están tratando a la ligera, lo están trayendo a nada. También sustituirlo por nombres o apelativos paganos es un gran pecado. En este mandamiento está claro que el día de observar es el Shabbat del Torah, que es por las bases de la luma. Y no el sábado ni el domingo. Abba Yahuwah no le dio potestad a ningún hombre para cambiar nada en su palabra. Los que en desobediencia adoren en domingo pertenecen al Papa de Roma. El papado ha dicho que ellos han tenido la osadía de cambiar este mitzvah, por tanto los domingueros son de él. En el Shema Yahuwah nos está diciendo que él es una unidad barra ejad, no una trinidad, aquí no hay tres personas. Esto se conoce como tefillín. La porción de la Torá que se pone en los marcos se llama mesuzá. Oramos cuando salimos que Abba Yahuwah nos proteja, que disperse sus enemigos y cuide nuestra salida y nuestra entrada, en nombre de Yahushua HaMashiach. Esto no significa que tenemos justificación por la Torá sin el Mesías Yahushua. Primero tenemos al Mashiach Yahushua, y después estamos ordenados a obedecer la Torá, ya que él no vino a abolir la Torá ni los profetas. Mateo 5, 17, 21. No se puede tener amistad, negocios o matrimonios con los enemigos de Abba Yahuwah. No pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos. 2 Corintios 6, 14, 18. Yugo desigual siempre ha sido terrible para Israel, un gran tropiezo de pecado, por el cual el rey Shlomo pecó contra Yahuwah. Si el hombre más sabio del mundo, Shlomo, fue llevado a pecar por yugo desigual, ¿crees que tú no? Estas son palabras bellas y maravillosas de la boca de Abba Yahuwah. Si quieres ser su especial tesoro, camina en Torah. Estos son miles de años a las próximas generaciones de los que son obedientes y caminan en su Torah. ¿Qué es odiar a Yahuwah? Odiar su Torah, odiar, esconder, su nombre, odiar a su palabra, Yahushua. La obediencia a toda la Torah de Yahuwah es la mejor vacuna contra las enfermedades. Miren cómo están los hospitales del mundo llenos de gente que no guarda la Torah. ¿Pero estás enfermo? Las personas están acostumbradas a traer a su casa cualquier cosa aborrecible a Yahuwah. Escuchen esta mitzvah y háganla. Josué 6, 17, 18. 7, 1. Tendremos vida en abundante y el shalom que sobrepasa todo entendimiento. Mateo 4, 4. Lucas 4, 4. Abba Yahuwah cuidó a su pueblo, hasta se ocupó de su calzado y su ropa. 9, 21. Yahuwah nos pasa por el desierto, nos pasa por el horno de fuego. 2 Samuel 7, 14. Salmo 89, 32. Hebreos 12, 5, 6. Revelación 3, 19. Antes de la comida se bendice a Yahuwah, dador de la provisión, las gracias se dan después de comer. Esta riqueza es para la nación de Israel, no es una promesa individual para cada uno. Yahuwah nos promete riquezas eternas, no efímeras de este mundo. Él nos promete sanidad, shalom, tranquilidad, bienestar, regocijo, alegría, etc. Estas promesas se cumplieron por la desobediencia de todo Israel fue cautiva, y Jerusalén destruida. Circuncidar el corazón es aparte de circuncidar el prepucio, los dos son mandamientos y hay que hacerlos. En muchos países hay exilados por problemas políticos y económicos en sus propios países, y los ciudadanos de estos países normalmente odian al extranjero, terrible pecado delante del rostro de Abba Yahuwah. La viuda y el huérfano también son de gran importancia para Yahuwah. Trátalos bien, con amor y bondad, extiende tu mano, no seas tacaño. Efraín se gentilizó entre las naciones, Yahudá tiene el deber de tratarlo como hermano, no de poner un cerco alrededor de la Torá llamado Talmud.
En otras versiones dice 70, pero 75 está confirmado por la LXX. Éxodo 1, 5 y Hechos 7, 14 minutos, 42 segundos. Así que, hermanos, sean pacientes hasta que el mar ya regrese. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Él es paciente hasta que vengan las lluvias de otoño y primavera. Ustedes también sean pacientes. Mantengan en alto su valor, porque el regreso del Adón está cerca. Yael 5, 7, 8. Después de 2 días, Él nos revivirá, en el tercer día, Él nos levantará, y viviremos en su presencia. Conozcamos, esforcémonos para conocer a Yahuwah. Que Él vendrá es tan cierto como la mañana. Él vendrá a nosotros como la lluvia, como las lluvias de primavera que riegan la tierra. Oseas 6, 2, 3. La tierra que Yahuwah le dio a Israel, por causa del pecado, se ha reducido mucho, ya no son las dimensiones que tenía. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14, 15, todo el que tiene mis mandamientos, y los guarda es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me revelaré a mí mismo a él. Juan 14, 21, muchas veces Israel abandonó a Yahuwah para servir otros dioses, y recibió su castigo profetizado en la Torá. ¿Cómo se las arreglan los que sustituyen su nombre por el nombre de falsos dioses? Es un gran pecado hacerlo. Esto no significa que se pueda comer cosas inmundas, sino que las personas inmundas que están con Israel pueden comer cualquier cosa que Israel pueda comer de acuerdo a Levítico 11 y Devarim 14. Ver nota del Targum en verso 22. Tienes que asegurarte de comer carne sin su sangre, y las morcillas paganas olvidarlas. Comer y beber sangre es muy característico de países y festivales, fiesta a Baal, paganos. Aquí yo leo la palabra Levi, y no pastor o autonombrado rabino. Shaul trabajaba, es muy humillante trabajar. Ver nota en verso 15. Targum. Aquel que es restringido de las cosas Kadosim, y el que es limpio para las cosas Kadosim, pueden comer igual. Ver nota en verso 16. Este gran pecado se comete a diario por los rabinos que han abandonado Torah por Talmud y Zohar. Revelación 22, 18, 19. Esto precisamente es lo que está sucediendo hoy día, cuando tantos hermanos están yendo en pos de farsantes que han cambiado la bendita y eterna Torá de Yahuwah por el Talmud y Zohar, que fueron escritos por seres humanos sin la autoría del Ruach HaKodesh. Mezclando lo Kadosh con lo profano. ¿Estudias tú las escrituras para no ser extraviado? Hay mandamientos de la Torá, como este y los versos anteriores, que no se pueden cumplir hasta el regreso de Yahushua, porque vivimos en países paganos que no respetan la Torá de Yahuwah, pero estamos ordenados a cumplir las leyes locales. Todos tienen que obedecer las autoridades gobernantes. Porque no hay autoridad que no sea de Yahuwah, y las autoridades existentes han sido puestas por Yahuwah. Romanos 13, 1. ¿Está tu casa llena de figuritas de animales de todos tipos? El paganismo es la causa de la destrucción de Israel. No puedes tener cosas en tu casa que han sido llamadas a destrucción por los creyentes. Josué 6, 17, 18. 7, 1. Estas son costumbres paganas de los egipcios y los musulmanes. El puerco es un animal tan inmundo que era el emblema en los escudos de Roma cuando destruyó a Jerusalén. Ver limpio e inmundo. Isaías 65, 4. 66, 3. Ver nota en Shemot 23, 19. En este verso no dice que se le des el diezmo al pastor cristiano o rabino que no honra la Torá de Yahuwah. Más bien dicen que lo comas tú mismo. Siempre sin descuidar al levita verso 27, y esto, cada 3 años. Este verso nos da a entender que los hermanos no pueden estar endeudados hasta el cuello. Tenemos que vivir con lo que ganemos y no tener tarjetas de crédito. Esto es y ha sido un gran problema para la mayoría de los hermanos, comprar todo a crédito. La Torá no permite que estés endeudado, es una práctica de Satán para destruir tus finanzas. Supongan que un hermano o hermana está sin ropa y sin comida para el diario, y alguno le dice, Shalom. Mantente abrigado y come hasta saciarte. Sin darle lo que necesita. ¿De qué le sirve? Así que, la fe sola, si no está acompañada con obras, está muerta. Yael 2, 15, 16.
En todo Israel hay que tratar a los hermanos sin mezquindad, en cuanto sea posible ayudar al hermano pobre. Para las festividades ver Éxodo 12 y Levítico 23. Esta ordenanza era para el templo, pero antes de que hubiera templo había Pesaj. Ahora no hay templo, pero guardar Pesaj es una ordenanza a perpetuidad. Algunos me han preguntado por qué quieren justificarse en que no hay templo. El lugar que Yahuwah escogió para poner su nombre fue Jerusalén y el templo de Jerusalén, el cual está destruido. Nosotros en la diáspora tenemos que guardar todas las festividades de Yahuwah, los tiempos designados. El judaísmo ortodoxo y algunos pastores y rabinos que se creen que son levitas, se creen en el derecho de juzgar y emitir condenas, pero aquí claramente dice Coanín de la tribu de Levi. No ha habido Coanín de la tribu de Levi desde que los fariseos y saduceos usurparon el gobierno del templo, antes de los tiempos de Yahushua, bajo el dominio de Roma, ellos fueron nombrados por Roma y hacían lo que Roma dictaba porque eran poderes políticos. En tiempos de Shemuel Israel prefirió un rey humano a Yahuwah. 1 Samuel 8, 5, 19, 20. 1 Samuel 9, 15, 10, 24. 16, 12, 1 Cr. 22, 10. A pesar de haber sido el hombre más sabio, Shlomo no obedeció y el B. 17. G 42, 15, 17. Os 11, 5, CP 28, 68. El pecado de Shlomo, por el cual Israel Yahuwah lo dividió en dos casas, reino del norte y del sur. Efraín barra Israel y Yahuda, las dos casas de Israel hasta el día de hoy. 1 Reyes 11, 3, 4, 70 Mishneh Torah Sot un duplicado de esta Torah. Y todo creyente lo debe hacer. 2 Reyes 11, 12, 17, 22, 8, 13. 2 Crónicas 34, 15. Muchos dirigentes deben tomar nota y poner seria atención a este verso para que no se conviertan en dictadores y no se vuelvan a la derecha, Talmud, ni a la izquierda, Kabbalah, sino que teman a Yahuwah y caminen por su Torah. De nuevo, estos versos los utilizan para arrancarle dinero a la ovejita incautas, dice claramente Coanim. Felipe se encontró con Natanael, y le dijo: encontramos a aquel del cual Mos escribió en la Torá, también los profetas. Es Yahushua ben Yosef de Nazaret. JN 1, 45. Este tiene que ser el profeta que está vaticinado venir al mundo. Juan 6, 14, b. Verdaderamente este hombre es el profeta, Juan 7, 40. Aquí Abba Yahuwah no está hablando de cualquier profeta, sino uno como tú, Mose, y solo hubo uno como Mose, Masiach Yahushua, que además es nuestro Salvador y Masiach. El Islam reclama que Mahoma es ese profeta del cual se habla en. Pero ni ellos mismos saben que el propio Islam y Mahoma fueron creados por Roma, quien casó a Mahoma con una mujer llamada Fátima. ¿Suena familiar esto? Ver Islam creación de Roma. Esto también lo tenemos que observar cuando hablemos de las escrituras, no se pueden sacar los versos fuera de contexto, hay que presentar testigos, esto es, otros versos que confirman. Números 35, 30. Mateo 18, 16. 2 Corintios 13, 1. Hebreos 10, 28. 1 Timoteo 5, 19. Que era hecho más ignominiosamente de algunos atroces malhechores. Rehab y Baná, quienes asesinaron a Ishboset, fueron puestos a muerte por David, sus manos y pies fueron cortados y después fueron colgados. 2 Samuel 4, 12. Josué 8, 29. 10, 26. Números 25, 4. Este es el grado más alto de reproche que puede ser mostrado a un hombre, y lo proclama bajo maldición de Elohai. Aquellos que lo ven colgado entre cielo y tierra, concluirán que ha sido abandonado por ambos, el hombre y Elohai, e indigno de los dos. Este pasaje se aplica a la muerte del Masiach Yahushua, él llevó nuestros pecados y fue expuesto a deshonra, y también porque fue bajado de la estaca de maldición en el anochecer y sepultado. Este estatuto sin duda fue puesto para excluir costumbres idólatras de los paganos, como también para prevenir el mal que sería producido por tales costumbres. No había nada más común que un hombre se vistiera con ropas de mujer, particularmente en adoración a Venus, como también las mujeres aparecían con armaduras delante de Ashtaroth.
La extirpación de aves produce grandes calamidades, ellas se alimentan de serpientes, escorpiones, moscas, langostas, y ratones. Y esta es la razón para este estatuto. También para inculcar misericordia y bondad aún hacia las aves. Porque el que es culpable de tal crueldad, si las circunstancias son favorables, será cruel hacia sus hermanos. Las casas del oriente eran edificadas con techo plano y el techo usado para propósitos varios, como caminar, almacenar, dormir, entonces era necesario edificar alguna protección, para prevenir que la gente se cayera. No puedes tener a Israel y a la iglesia juntos sembrando, Israel es Kadosh, la iglesia es pagana. Esta prohibición es literal, pero Abba Yahuwah no está diciendo que él no permite las mezclas. Israel es una mezcla de naciones, pero hay mezclas que no permite, lo demuestra con un animal inmundo y uno limpio, no nos unamos en yugo desigual. Apartémonos de las cosas de mundo, salgan de en medio de ellos. Apártense a sí mismos. Ni siquiera toquen lo que es inmundo. ¿No saben que el amor al mundo es odio hacia Yahuwah? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahuwah. Yael 4:4, Tzitziyot, es un recordatorio, no un instrumento de protección, ni un amuleto. Los padres tenían que traer evidencia para establecer la castidad e inocencia de la hija, extendiendo las ropas de cama ante los ancianos, y mostrar las marcas del primer acto sexual en las ropas. En los casos de la muchacha comprometida para casamiento es considerada esposa del hombre con quien había adquirido el compromiso, a pesar de que no habían tenido relaciones sexuales, en cuyo caso es juzgado como adulterio. Pero una suposición de caridad es admitida en el caso de que la muchacha haya sido violada en un lugar solitario. Este caso es diferente porque la muchacha no estaba comprometida. Un hombre viejo puede haberse casado con una mujer joven, y a su muerte, su hijo de otra mujer puede desear casarse con ella, y esto es prohibido. Esta ley no fue diseñada para excluir a israelitas mutilados de los beneficios comunes de la sociedad civil, o de ninguna relación religiosa, sino para ponerlos en una distinción vergonzosa. Esto tendía a desalentar a los padres a mutilar a sus hijos y convertirlos en eunucos, una costumbre sumamente común en el Oriente en esas épocas. Bastardo, este número redondo implica que nunca pueden obtener este privilegio. Estas naciones eran sujetas por su maldad, perversidad, y enemistad para con Israel a una vergüenza peculiar. Pero esto no los descalificaban para ser prosélitos, ya que Ruth era una moabita, se casó con Boaz y fue una progenitora de nuestro Salvador Yahushua. Ruth 4:6. 10, 22, Edom, aunque es la moderna Roma y odia a Israel, tiene muchos israelitas de conversiones forzadas. Y Egipto se unirá a Israel en los últimos días de acuerdo a Isaías 19, 18, 20. En un campamento tan grande como el de los israelitas el aseo era indispensable. Los vapores putrefactos de los excrementos producen enfermedades y, por tanto, hay que alejarse de ellos para mantener la salud. No podemos suponer que esta ley requería a los israelitas mantener a esclavos que habían robado o hecho mal a sus amos, o habían dejado su servicio sin causa, sino solo esos a quienes se habían tratado cruelmente y habían huido para buscar protección, especialmente de las naciones vecinas. A esos se le tenía que dar refugio y mostrar bondad. Esta ley intencionaba guardar a Israel de las prácticas abominables de las naciones vecinas. Kadeish o Kaedisa, indican personas dedicadas a la prostitución en conexión a la adoración de algún dios abominable. Ibid. Ver nota en verso 17. Mashiach Yahushua vino como el agente del principal, Yahuwah, para restaurar a Israel al contrato matrimonial después que ella, Efraín Israel, estaba divorciada. Israel no podía regresar a no ser por medio de la muerte y resurrección del esposo, creando un nuevo hombre para que así esa relación de matrimonio pudiera ser restaurada y todos pudieran regresar a la tierra y convertirse en uno de nuevo. Bajo esta ley es entendido que no se puede tomar nada de todas las cosas necesarias para el sustento, el tomarlo va en contra de las leyes de caridad y prudencia. El secuestro es tratado como asesinato. Yahuwah afligió a Miriam con Sarat por la murmuración contra su hermano Mosé. Este verso nos indica que pecado de murmuración, chismes, calumnias producen enfermedades de la piel y otras. Lo próximo, una palabra para los ricos.
Lloren y aúllen sobre las opresiones que se avecinan para ustedes. 2. Sus riquezas se han podrido, sus ropas han sido comidas por la polilla. Su oro y plata están corroídos, y su corrosión será evidencia en contra de ustedes y devorará sus carnes como fuego. Este es el Ajarit Yamim, y han estado acumulando sus riquezas. Escuchen. Los jornales que fraudulentamente han rehusado pagar a sus empleados, los que han cegado sus campos están clamando en contra de ustedes, y los gritos alborotados de los que trabajaron en la cosecha han llegado a los oídos de Yahuwah Sabaoth. Esta ley es dada a los hombres y no a Elohai, porque Yahuwah sí visita los pecados de los padres en los hijos. Aún él no permite a los hombres hacer lo mismo. De aquí las maldiciones generacionales. Para Abba Yahuwah al extranjero, la viuda y el huérfano eran y son muy importantes y tenemos que tratarlos con bondad. De estos se olvidan la mayoría de los pastores y rabinos que exigen diezmos ilegales. Usualmente se daba 39 azotes, o 40 menos 1, por alguna equivocación. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1 de manos de Yahudim. Por esta ley fue que Yahuwah mató a Onan el segundo hijo de Yahudá, porque él vertía el semen en tierra y no quiso darle descendencia a su hermano muerto. Bereshit 38. 5, 10. Quitarse la sandalía expresa ser degradado a la condición de esclavo que generalmente iban descalzos, y escupirle su cara era una señal de la más alta ignominia. Una piedra y una piedra. Diversas piedras o pesos de diferente valor para engañar a los clientes, porque los pesos eran hechos de piedras antiguamente. Es de notar que estas acciones deshonestas son etiquetadas como abominación a Yahuwah, igualmente con la idolatría, y otros crímenes escandalosos. Amalek siendo hijo, nieto, de Ebaf, Edom, Roma, la gran ramera, será completamente destruida por su odio a los hijos de Israel. El rey Saúl de Israel los aplastó pero no completamente. Jacob era llamado un arameo sirio por su larga estadía en Padam Aram, y fue maltratado y engañado por Labán el arami sirio, hasta el punto que lo persiguió para matarlo, pero Yahuwah no se lo permitió. Bereshit 30 y 31. Los patriarcas tenían mezcla de arameos y fueron los padres de Israel. Todos los que vengan a Israel por medio de Masías son israelitas. Ver sobre diezmos. Estos son otra prueba de que no hay ninguna Torá oral dada por Yahuwah Elohai a Mosé. Él escribió toda la Torá. Si Mosé no escribió toda palabra y dejó algo para que fuera oral, Mosé desobedeció a Yahuwah. Puesto que Mosé fue un hombre manso y obediente, él obedeció y lo escribió todo, sin dejar nada fuera. Ver capítulo 26 de Vayikra para las bendiciones y maldiciones. Por decir amén a cada una de las maldiciones, como también a las bendiciones, para indicar una profesión de su fe en la verdad de ellas, que eran declaraciones reales de la ira de Yahuwah, y un reconocimiento de la equidad de estas bendiciones. Era tal imprecación sobre ellos mismos, tan fuertemente los obligaba a no tener nada que ver con esas prácticas abominables sobre las cuales la maldición se fundaba. Todo el pueblo por decir amén se vinculaban uno con el otro, que ellos observarían la Torá de Yahuwah, por la cual cada miembro estaba obligado a prevenir a su prójimo de quebrantar estas leyes, y reprender a aquellos que habían ofendido. Efraín, al desechar la Torá, no confirmó sus palabras y tampoco las obedeció. Yahuwah se divorció de todo Efraín. Yahudá sí las confirmó, pero a pesar de haberlas confirmado las desobedeció algunas veces peor que Efraín. Abba Yahuwah no se divorció de Yahudá por la promesa que le hizo a David: David mi siervo siempre tendrá una luz quemando delante de mí en Jerusalén. Yahudá no tiene espacio para la jactancia. En este verso dice claramente el nombre de Yahuwah y no Hashem, Adonai, el Señor, el Eterno. Canto de Mosé. Contrastando las perfecciones de Yahuwah y su especial bondad hacia Israel, con la ingratitud y apostasía de Israel, la ira de Yahuwah y juicios futuros sobre ellos por sus pecados. Aún las naciones idólatras serán destruidas, y Israel al fin será engrandecido en misericordia. Mosé los exhorta a poner su corazón en estas palabras por el propio bien de ello. Y entonces Yahuwah le ordena ir a la cumbre del monte Nebo, para ver la tierra prometida y morir. Mosé proclamó, invocó, enseñó el nombre de Yahuwah, un requisito para ser Israel. ¿A dónde pertenecen los que rehúsan pronunciar el nombre Kadosh de Yahuwah? ¿Los que lo sustituyen?
vemos que muchos de estos están llevando a congregaciones completas a negar al Mashiach Yahushua y perder la salvación eterna. Doctrinas de Satán. El texto de la LXX dice así, en el texto Masoreta dice hijos de Israel, y también tiene una explicación, porque a pesar que los hijos de Israel no estaban nacidos cuando Yahushua dividió las naciones en Bereshit 10:25, Yahushua sabía cuántos hijos y tribus tendría Israel y dividió las naciones de acuerdo a lo que se necesitaría para las dispersiones de Israel, puesto que él también sabía que su pueblo Israel sería desobediente y sería disperso entre las naciones. Recordemos que a Jacob le fue cambiado el nombre a Israel, entonces su herencia, aquí sobre todo la de Efraín, llenaría las naciones, como ha venido a suceder. Todo Israel fue tras ídolos y vanidades, Yahushua provocó a celos con una no nación, la iglesia, la cual no es nación, sino llena de pequeñas naciones, denominaciones, algo que reclamaron ser la nueva Israel, pero Yahushua ya les está quitando la máscara y está sacando a sus hijos de allí para llevarlos a Eretz Israel. La iglesia tiene que hacer una decisión: se va para Roma, de donde salió, porque es su hija ramera, o sale de allí individualmente y viene a Israel. En los últimos tiempos no quedará nada que se llame Iglesia Cristiana Evangélica, es Roma o Israel, tan sencillo como eso. Lo más pronto que lo entiendas, mejor para ti. Tu vida eterna está en juego. Abrazando los propios cimientos de las montañas. Este tiempo venidero es ahora y todo Israel está cobrando sabiduría, Yahudá para aceptar a Yahushua como su Mashiach, y Efraín para aceptar la Torá de Yahushua y obedecerla. Su condena se está apresurando sobre ellos. Este verso falta en el texto Masoreta, como otros, para esconder al Mashiach Yahushua, está en la LXX, y en Hebreos 1:6, la profecía del cautiverio y dispersión de todo Israel, fue cumplida con el cautiverio de Yahudá por Babel, y de Efraín por Asur. Después, por la destrucción de Jerusalén y el templo por Roma en el año 70 EC. Por esta misma maldición es que los hospitales están llenos y muchos con lista de espera. En los países de Europa los niños de los judíos han sido secuestrados por orden de los gobiernos para educarlos en la fe católica romana. Ha habido instancias de tal crueldad aún en los países protestantes. De ahí la historia verídica del santo de Maguncia, un papa judío. En la página web de Hora Mesiánica aquí se profetiza el cautiverio y exilio de nuevo, pero Israel no escuchó las palabras de Yahushua. Efraín fue al cautiverio y de allí se confundió entre los Goyim. Efraín se gentilizó y fue guardada entre ellos. Pero Yahudá sí fue diezmada en el año 70 EC, el año 135 EC por Roma, y después en el Holocausto por Hitler. A pesar que muchas de estas cosas sucedieron cuando el asedio de Jerusalén por los Kasdim, y su rey Nebuchadnezzar, todas estas cosas también sucedieron al pueblo hebreo a causa de la desobediencia a la Torá, cuando ejércitos romanos. Algunos dicen que este es otro pacto, pero es el mismo pacto del monte Sinaí que fue renovado en las llanuras de Moab. Todos nosotros y nuestros hijos no estábamos allí, pero el pacto fue hecho con nosotros también. Una muy contundente alusión, denotando el progreso natural y la creciente avidez de las pasiones pecaminosas e inclinaciones depravadas, cuales conducen a los hombres a beber la iniquidad como el borracho hace con su licor, sin importarle las consecuencias. Añadir sed a la borrachera y después da a entender la insaciabilidad de las pasiones pecaminosas de los hombres, cuales anhelan por más y más indulgencia después de los más grandes excesos. Este verso refleja que las 10 tribus perdidas de Israel serán preservadas en otro lugar, Eretz Ajeret, o también entendido como el Nuevo Mundo. Eretz Ajeret por implicación significa otra tierra en un nuevo mundo revelado en el tiempo del fin. Muchos humanos quieren buscar los secretos de Yahushua yendo por senderos prohibidos, en escritos que no tienen la autoría del Ruach HaKodesh de Yahushua, tales como el Zohar y el Talmud. Entonces comienzan a predicar cosas que llegan al punto de la hechicería. Cuidado con esta gente. Las cosas ocultas Yahushua las revelará en su tiempo adecuado. Nosotros y nuestros hijos dediquémonos a las cosas que él ya ha revelado.
Aquí está hablando de un cautiverio más extenso que el de Babilonia, puesto que dice que nos regresará de todas las naciones, el cautiverio que todos los hijos de Israel, las 12 tribus, vivimos hoy, dispersos por todas las naciones, y ahora es que Abba Yahuwah nos está recogiendo desde los confines del mundo, reuniéndonos para el retorno final a Eretz Israel en años regulares leer con la parasha 51, en años bisiestos leer por separado cuando Mashiach Yahushua regrese por su pueblo. En el Aharit Hayamim. Claras referencias a la reunificación de Israel. La Kataf consistirá la reunificación del Israel nacional, Yahuda y Efraim así como sus compañeros, de regreso a la tierra al final de la edad actual, como dos casas que se han unido totalmente, Ezequiel 37, 16, 28, a fin de participar en la Tiferet, la autoridad y el poder del milenio. La palabra, se habla de Yahushua y de la Torá escrita, la cual es Yahushua también, Hebreos 2, 1, 3. Romanos 10, 8, 10. La vida de Moshe, el gran profeta de Yahuwah, libertador y dador de la Torá a nuestro pueblo, el pueblo hebreo, fue exactamente el mismo tiempo que Noaj utilizó predicando rectitud a la generación antes del diluvio. Estos 120 años fueron divididos en 3 extraordinarios períodos. 40 años él vivió en Egipto, en la corte de Faraón, adquiriendo todo el conocimiento y sabiduría de los egipcios. Hechos 7, 20, 23. 40 años fue su estadía en Midran, en un estado de preparación para su gran e importante misión, y en 40 años él guió, llevó y gobernó a los israelitas bajo la directa dirección y autoridad de Yahuwah en todos sus 120 años. Otra prueba que no hay más nada que la Torá escrita de Moshe, la Torá oral es un invento humano. El enviar fuera a los niños para hacerles cuentecitos y ponerlos a dibujar cosas prohibidas por la Torá, es una costumbre pagana cristiana. Aquí los niños fueron ordenados que escucharan la Torá, tal como los mayores. Expresión idiomática que significa morir. A pesar que esta expresión alude a retraer su Shejimá, o la gloria de Yahuwah, el sentido general en las escrituras es retraer su aprobación y protección, de lo cual su apariencia visible, la Shejimá, era anteriormente la señal y promesa. El inimitable canto que sigue en el próximo capítulo. Cosas de gran importancia y de interés general eran, entre los antiguos, puestas en versos. Puesto que esto no solo era atractivo y agradable, sino el mejor método para retenerlo y fijarlo en la memoria, especialmente en aquellos tiempos tempranos, cuando la escritura no era muy practicada. Para este propósito Yahuwah estaba complacido en adaptar sus instrucciones. Un canto apartado como Kadosh, conteniendo la sustancia del anterior discurso, fue ordenado para ser escrito por Moshe. Al pueblo le fue requerido aprenderlo, y enseñar a sus hijos de generación en generación. El canto testificaría, cuando sus predicciones fueran verificadas, que ellos habían sido suficientemente advertidos. Testifica de la justicia de Yahuwah. Y hace un enérgico llamado al arrepentimiento. Y vid. Ver nota en verso 9. Los últimos tiempos son desde después de la primera venida de Yahshua, por tanto, esto se cumplió en 70 ek. Canto de Moshe. Contrastando las perfecciones de Yahuwah y su especial bondad hacia Israel, con la ingratitud y apostasía de Israel. La ira de Yahuwah y juicios futuros sobre ellos por sus pecados. Aún las naciones idólatras serán destruidas, y Israel al fin será engrandecido en misericordia. Moshe los exhorta a poner su corazón en estas palabras por el propio bien de ellos. Y entonces Yahuwah le ordena ir a la cumbre del monte Nebo, para ver la tierra prometida y morir. Moshe proclamó, invocó, enseñó el nombre de Yahuwah, un requisito para ser Israel. ¿A dónde pertenecen los que rehúsan pronunciar el nombre Kadosh de Yahuwah? ¿Los que lo sustituyen? Vemos que muchos de estos están llevando a congregaciones completas a negar al Mashiach Yahushua y perder la salvación eterna. Doctrinas de Hasatán. El texto de la LXX dice así, en el texto Masoreta dice hijos de Israel, y también tiene una explicación, porque a pesar que los hijos de Israel no estaban nacidos cuando Yahuwah dividió las naciones en Bereshit 10, 25, Yahuwah sabía cuántos hijos y tribus tendría Israel y dividió las naciones de acuerdo a lo que se necesitaría para las dispersiones de Israel, puesto que él también sabía que su pueblo Israel sería desobediente y sería disperso entre las naciones.
Recordemos que a Jacob le fue cambiado el nombre a Israel, entonces su herencia, aquí sobre todo la de Efraín, llenaría las naciones, como ha venido a suceder. Todo Israel fue tras ídolos y vanidades, Yahuwah provocó a celos con una no nación, la iglesia, la cual no es nación, sino llena de pequeñas naciones, denominaciones, algo que reclamaron ser la nueva Israel, pero Yeshua ya les está quitando la máscara y está sacando a sus hijos de allí para llevarlos a Eretz Israel. La iglesia tiene que hacer una decisión: se va para Roma, de donde salió, porque es su hija ramera, o sale de allí individualmente y viene a Israel. En los últimos tiempos no quedará nada que se llame Iglesia Cristiana Evangélica, es Roma o Israel, tan sencillo como eso. Lo más pronto que lo entiendas, mejor para ti. Tu vida eterna está en juego. Abrazando los propios cimientos de las montañas. Este tiempo venidero es ahora y todo Israel está cobrando sabiduría, Judá para aceptar a Yahushua como su Mashiach, y Efraín para aceptar la Torá de Yahuwah y obedecerla. Su condena se está apresurando sobre ellos. Este verso falta en el texto Masoreta, como otros, para esconder al Mashiach Yahushua, está en la LXX, y en Hebreos 1, 6, L. Mose profetizó acerca de la diáspora efraimita, en Dvarim Mose dijo en el verso 16 que Efraín estaba siempre separado de sus hermanos, y en el verso 17 reitera la condición de Efraín, como el primogénito eterno, pero al mismo tiempo testarudo o constante. A continuación describe, sorprendentemente, a Efraín como el unicornio, que es una alegoría para un rinoceronte, simbolizando que cuando Efraín experimente su aún futura diáspora en el 721 EC, sería echado de Israel solo, un solo cuerno, sin su hermano Yahudá. El final devuelve a confirmar que este unicornio, es decir, Efraín, empujaría al pueblo de Israel a los confines de la tierra y estando allí dispersado, se multiplicaría y se convertiría en el conocido 10 miles de Efraín y los miles de Menasé. Unicornio, ver nota en Números Midbar 23, 22. El bendito apartado de Israel, Yahuwah en Yahushua agrandará a Gad en los últimos días, para realizar una función importante. La tribu de Gad morará como un león o como el león sobre Israel, mientras recibe el brazo de gobierno arrancado y removido de la tribu de Yahudá, poniéndose y llevando así la corona o el cetro sobre todo Israel. Fue profetizado por Mose que el apartado de Israel arrancaría el brazo de salvación, y el poder legislativo de Yahudá por medio de permitir que la tribu de Gad lleve la corona de autoridad alágica sobre todo Israel. Gad se dice que se pone la corona, siendo que Gad y no Yahudá mora en autoridad regia sobre el Israel de los últimos días, después del primer advenimiento de Shilo / Mesías. Fue Shilo mismo quien arrancó la corona y el cetro de Yahudá, y se lo dio a Gad. Por eso les digo que a ustedes, se les quitará el reino de Yahuwah, y se le dará una tribu que producirá frutos. La teología del reemplazo afirma que comenzando en el año 33 en Shavuot o Pentecostés, los judíos heredaron todas las maldiciones de la Torá, que se encuentran en los capítulos 28 a 33 de Dvarim, mientras que no conservaron ninguna de las bendiciones prometidas, que se destacan en esos mismos capítulos. Las promesas de bendición se han separado de las maldiciones, haciendo que las maldiciones cayesen sobre el Israel judío y, naturalmente, las bendiciones cayesen sobre el regazo del Pontífice Maximus, Rey Supremo y Divino, el Padre impío de Roma, y sus discípulos. La Iglesia inventa la llamada doctrina del nacimiento de la Iglesia en Pentecostés a fin de justificar esta separación entre la maldición judía y la bendición cristiana. La verdad es que las claras promesas de bendición hechas al Israel judío son con frecuencia incondicionales, tal y como pueda ser la promesa relacionada con la tierra de Israel. Él no ha revocado jamás la bendición de la tierra prometida. Llevado a su conclusión falsa e ilógica, si la Iglesia es el nuevo Israel, que reemplaza al Israel judío como el pueblo escogido, entonces la Iglesia es la propietaria por derecho de la tierra de Israel, puesto que la tierra fue una bendición y no una maldición. Según el papismo, que, por cierto, sigue sin reconocer ni al moderno Estado de Israel ni a la ciudad Kadosh de Jerusalén, la tierra de Israel le pertenece, puesto que ahora ellos son Israel en lugar de y ocupando el puesto del Israel judío.
En los círculos protestantes e incluso en algunos círculos cristianos hebreos, un dinosaurio moribundo, si es que alguna vez lo hubo, la promesa eterna e incondicional sobre Eretz Israel hecha a todo Israel, a las 12 tribus, incluyendo a los judíos, se menciona con frecuencia como el pacto de la tierra de Palestina. A pesar de la realidad viviente del moderno Estado de Israel, muchos en la llamada Iglesia se han referido y continúan refiriéndose a Israel como Palestina, nombrado por los palestinos actuales, descendientes de los filisteos, que eran los antiguos enemigos de Israel. No es de sorprender, por tanto, que el Papa se niegue a reconocer a Jerusalén, puesto que según la teología del reemplazo de Roma, y sus falsos profetas privadamente adiestrados, dentro de muy poco el Vaticano trasladará su central, o al menos lo intentará, a Jerusalén. Después de todo, si la Iglesia ha reemplazado al Israel judío, necesita una capital judía que gobernar, con lo cual sellar este reemplazo no solo de un pueblo, sino también de su capital eterna. Pero puedes estar tranquilo, sabiendo que el rey de los judíos, Yahushua, no va a permitir que suceda eso jamás, a pesar de los deseos ansiosos de los papistas y de los que apoyan el ecumenismo por todo el mundo. Se cree, y yo comparto esa creencia, que Moshe no murió como lo entendemos nosotros, sino que murió para el pueblo de Israel, para que no lo convirtieran en un ídolo después de llegar a la tierra. Moshe será uno de los 2 testigos con Elías que aparecerán en Jerusalén en los últimos tiempos para profetizar. También les daré poder a mis 2 testigos, y profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 árboles de olivo y los 2 menorot de pie delante del mar ya de la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, fuego sale de sus bocas y consume sus enemigos. Sí, si alguno trata de dañarlos, así mismo es como él tiene que morir. Ellos tienen autoridad para cerrar el cielo, a fin de que ninguna lluvia caiga durante el tiempo que estén profetizando. También tienen la autoridad para convertir las aguas en sangre, y asestar a la tierra toda clase de plagas tan frecuentemente como quieran. Revelación 11, 3, 6, Elías fue el que oró y el cielo se cerró por 3 años, Moshe fue el que convirtió el agua del Nilo en sangre. Cuando Mijael, uno de los malajim prominentes, contendía con Satán, disputando sobre el cuerpo de Moshe, no se atrevió a hacerle juicio con acusaciones insultantes, sino dijo: que Yahuwah te reprenda. Judá 9, el vicio sino alienta la virtud. Ella sola trae al hombre a los pies de su Creador, y lo mantiene dependiente, al fuerte para fortaleza, al sabio para sabiduría, y al piadoso para misericordia. Abunda con promesas de apoyo, y salvación de la vida presente, cual ningún falso sistema se ha atrevido jamás a proponer. En todos los lugares, Moshe, en la forma más confiada, compromete a su Elohai para el cumplimiento de todas las extremadamente grandes y preciosas promesas, cuales en sus leyes están tan ampliamente intercaladas. Y mientras nuestro pueblo fue obediente, ellos pudieron decir: ni una palabra nos ha fallado, de todas las buenas cosas que Yahuwah nuestro Elohai habló referente a nosotros. Quien que sin apasionamiento estudia la Torá, que la considere ese glorioso Besora/Evangelio que fue introducido desde su inserción, puede por un minuto negarle la infinita superioridad sobre todos los sistemas acuñados o imaginados por el hombre. Bien, nuestro pueblo israelita puede gritar a los 4 vientos: no hay nadie como el Elohai de Yesurún. Y con ese sorprendente decoro el glorioso legislador añade: feliz eres tú, oh Israel, quien es como tú, oh pueblo salvado de Yahuwah. Finalmente, el tesoro de sabiduría y conocimiento, cuales están acumulados en estos 5 libros, han enriquecido a todo el mundo civilizado, y de hecho, grandemente promovido esa civilización. Han sido libros de texto para todos los escritores de geología, geografía, cronología, astronomía, historia natural, ética, jurisprudencia, economía política, teología, poesía, y crítica desde el tiempo de Moshe hasta el día presente, libros a los cuales los mejores escritores y filósofos de la antigüedad pagana han estado profundamente en deuda, y fueron los libros de texto para todos los profetas, libros de los cuales los escritores endebles en contra de la revelación divina
divina han derivado sus religiones naturales, y toda su excelencia moral, libros escritos en toda su energía, y pureza, del lenguaje incomparable en el cual están compuestos, y finalmente, libros, cuales por importancia de asunto, variedad de información, dignidad de sentimiento, exactitud de hechos, imparcialidad, simpleza, y sublimidad de narración, tendiendo a mejorar y ennoblecer el intelecto, y mejorar la condición física y moral del hombre, nunca han sido igualados, ni lo serán porque son las palabras de Yahuwah o el propio Yahushua. Fuente de misericordias, justicia, verdad y bienestar interminables. Cuanto tus regalos y bondades, rechazadas por aquellos que no estudian tu Torá, y por aquellos que habiéndola leído, no han querido ser mejorados moralmente y llevados a sabiduría hasta la salvación. Baruch Hashem Yahuwah Besen Yahushua Hamashiach. Amén, amén.